Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí, y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro.
Palabra del Señor. Jesús inicia su vida pública, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, inicia su vida pública congregando en torno a sí a un grupo íntimo de discípulos a los que formará de forma especial, porque les encargará una tarea y una misión fundamental. Si 12 eran las tribus de Israel, 12 tenían que ser las columnas de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Estos 12 íntimos son los apóstoles. A ellos les tratará de una forma especial, puesto que les va a encomendar una misión única, la de dirigir la Iglesia, una misión que evidentemente sobrepasa su capacidad, pero que ellos van a llevar a cabo, aun con sus miserias, con la asistencia del Espíritu Santo. La Iglesia, por tanto, es deseo y obra de Jesús, que quiere instituirla para que sea el instrumento que lleve al corazón de todos los hombres la salvación que Él ganó muriendo por nosotros y resucitando. La Iglesia es, por tanto, aquel instrumento que perpetúa, que hace extensiva la salvación de Dios a todos aquellos que abran su corazón. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que la Iglesia no es una institución creada por los hombres. La Iglesia es una institución creada por Cristo, Él es su fundador y Él es el que deseó crearla y por ello va poniendo las bases a lo largo de la vida pública para que esa Iglesia esté fundada sobre la roca de los apóstoles. En segundo lugar, me llama la atención cómo Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios. Para nosotros que somos católicos, eso significa que es el Salvador, el Mesías. Para un judío que esperaba la venida del Mesías, que alguien fuera descrito como el Cordero de Dios, implicaba que esa persona, o en esa persona, se cumplían las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es esa revelación de Dios a los hombres que solo se puede leer desde la óptica de Cristo, porque Jesús es la plenitud de esa revelación. Las promesas que Yahvé había hecho al pueblo de Israel de que enviaría un Salvador se cumplen en Jesús. Él es el Cordero, aquel que inmolándose por nosotros en la cruz, con su derramamiento de sangre, con su resurrección, nos libera del pecado. Y por lo tanto, Cristo era el esperado. Por eso, los dos discípulos que están con Juan, cuando oyen que Juan dice, este es el Cordero de Dios, van tras él, porque buscaban y esperaban al Mesías, porque ellos que eran judíos y habían recibido una educación basada en la Torá y en el Antiguo Testamento, anhelaban y esperaban la venida del Mesías. Cristo, por tanto, en él se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Dios cumple su palabra. Como cuando muchas veces nosotros no lo sabemos, pero Dios es fiel a sus promesas y por lo tanto Dios siempre cumple su palabra. Esa es la segunda enseñanza. Jesús es el Mesías, es el Salvador del mundo, es la promesa que Dios había realizado, se cumple en Jesús. En tercer lugar, el Señor llama a seguir, y llama a seguir de forma que dentro de la Iglesia hay muchos miembros, y cada miembro tiene una misión o una tarea. Todos son importantes. Dentro de esta teología del cuerpo místico de Cristo, cada parte del miembro es fundamental, es importante. Pero es cierto que, como nos recordaba la primera lectura, Dios llama y llama de forma especial a seguirle a Él y a entregarse a Él. Y esto se hace de forma especial tanto en la vida consagrada como en la vida sacerdotal. Y Dios llama. Y el problema no está en que Dios no llame. Estamos ante una crisis de vocaciones grandísimas.
no porque Dios no llame, sino porque quizás nosotros no escuchamos. Porque cuando Dios llama, hace falta también respuesta. ¿Qué es lo que hacen los dos discípulos de Juan? Cuando oyen que es el Cordero que quita el pecado del mundo, van tras él, porque esperaban al Mesías. Nosotros, en teoría, deberíamos escuchar la voz de Dios. Nosotros, en teoría, cuando el Señor nos llama, deberíamos hacerle caso. ¿Por qué hay tan pocas vocaciones a la vida sacerdotal o a la vida consagrada? Pues porque muchas veces nuestros jóvenes no quieren escuchar. Ellos tienen su plan de vida y aunque el Señor llama, están cerrados a lo que el Señor les pide. No es que no quieran amar a Dios, son cristianos, vienen a misa, forman parte de los grupos, pero en su proyecto de vida muchas veces consagrarse al Señor, bien en la vida religiosa o bien en la vida sacerdotal, no entra dentro de sus planes. Quieren formar una familia, que es una vocación bellísima y que es una vocación a la que Dios llama, pero no entra en sus planes la vida de la consagración a Dios en una orden religiosa o la vida sacerdotal. Deberíamos aprender a dejar que el Señor nos sorprenda. Deberíamos, y es en la familia, a fomentar la vocación, la respuesta a la llamada de Dios. Y es en la familia cristiana donde tiene que surgir. Si cuando un chico joven que empieza a sentir algo le dice a sus padres, pues a lo mejor me estoy planteando ser sacerdote. Sus padres le dicen, qué locura, con lo buen arquitecto que tú serías, con lo buen médico que tú serías, pues entonces le quitan a ese muchacho la posibilidad de ser sacerdote. Le están cercenando el que responda a lo que el Señor llama. Ser sacerdote, y os lo dice uno que lo es, o ser religioso, y os lo dice uno que también lo es un regalo de Dios. Y nunca es para mal de la familia, al contrario, siempre es para bien de la familia. Evidentemente, a veces hay que pagar un precio. Yo recuerdo cuando yo me fui con 11 años, pues ahora que soy consciente de la locura que hice, pues caigo en la cuenta quizás de los desvelos de mis padres. ¿Cómo no vivieron ese momento con dificultad? Tenía 11 años, me fui a un seminario menor, abandonaba la casa. Ellos confiaban en los superiores que en el seminario me iban a criar, a cuidar y a formar, pero aún así cuesta dejar que un hijo se marche, bien a una orden religiosa o bien a un seminario. Pero es en la familia cristiana donde tenemos que promover las vocaciones como respuesta a la llamada de Dios. Rezad en casa por las vocaciones, que vuestros hijos escuchen, entiendan, que vosotros y para vosotros tener un hijo sacerdote, una hija religiosa, es un don, es un regalo. No pierde uno, sino que uno al contrario gana, es un tesoro, puesto que la persona que escucha la llamada de Dios y sigue los pasos del Señor, siempre es un regalo para la sociedad, siempre es un regalo también para la Iglesia. Recemos por las vocaciones, porque Dios sigue llamando, pero hace falta que haya generosidad en la respuesta. Y os aseguro que Dios paga, que paga con creces, que de igual manera que los casados sois felices y cuando formáis vuestra familia os sentís dichosos con las dificultades propias de la convivencia, que esas las hay en toda familia. De esa misma manera, cuando uno llama a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, la persona que responde se siente colmada con creces. No hay mejor pagador que Dios, os lo puedo asegurar. Y la felicidad que uno experimenta cuando hace caso a la voluntad de Dios, no la puede experimentar en otro lugar más que siendo fiel a lo que el Señor le pide. Recemos, por tanto, y pidamos para que aquellos que sienten la llamada del Señor a la vida sacerdotal o a la vida consagrada sean generosos, porque el Señor necesita obreros que mande a la mies para que trabajen de una forma especial por la mies, por los hijos de Dios, entregando su corazón totalmente para las cosas del Señor. Pidamos y rezamos, por tanto, para que el Señor llame y los jóvenes que sienten la llamada respondan. Que el Señor nos ayude.